Vamos a empezar con el modelo entidad interrelación o ER, en inglés Entity Relationship. Bien, ¿qué es el modelo ER, Entity Relationship? Bueno, fue creado por Peter Chen en el 1976, ya lo comentamos, y es una especie de lenguaje gráfico para hacer diagramas que nos ayudará a diseñar la base de datos. ¿De acuerdo? Si miramos esta otra definición que te dice cuál es la intención o el propósito de un diagrama Entity Relationship, ERD es Entity Relationship Diagram. Pues te dice que un diagrama de entidad interrelación es una herramienta consistente que se puede usar para representar los requerimientos de datos de un modelo de negocio. O sea, todas las necesidades que tú quieras poner de almacenamiento de datos la podrás representar con esta herramienta gráfica. Bien, pues esta herramienta gráfica que nos ayudará a diseñar bases de datos, lo vemos aquí, nosotros lo haremos, el ER Model lo tenemos en este estadio, que es para diseñar un modelo conceptual, y cuando lo tengamos bien definido y sepamos lo que queremos, ya podremos implementarlo o pasarlo en algún sistema gestor. En particular lo podemos hacer en uno relacional, que puede ser MySQL, Oracle, Postgres, cualquier otro que deseemos. Vale. Más cositas del modelo R que tenemos que saber importantes. Bueno, presentación, un poquito de presentación e historia. Ya lo hemos dicho muchas veces, Peter Chen en el 76 lo desarrolló. Este modelo, este diagrama, esta herramienta, dice que percibe el mundo como una serie de objetos relacionados entre sí y lo que quiere es representarlos gráficamente. ¿Vale? Dice que hay una serie de símbolos y reglas que vamos a aprender para representar pues, gráficamente estas necesidades, requerimientos de datos. Cosas importantes, vamos a los elementos del modelo ER y a empezar a ver algunos. Mirad. Los elementos del modelo ER serían las entidades, atributos y relaciones. Antes de entrar a definir cada una, porque tienen definiciones un poco abstractas, ¿no? Como son muy genéricas, aparentemente es como difícil de coger, pero la experiencia y cuando vayas haciendo cada vez más gráficos, pues te irá dando, digamos, el hecho de saber qué es cada cosa, ¿vale? Pero si miramos un diagramita sencillo de un modelo R, aquí aún faltaría alguna cosa, pero lo que os decía, imaginaos que yo aquí quiero almacenar información, pongo estos ejemplos porque ya lo tenemos muy trillado, ya lo hemos asimilado bastante, información sobre el hecho de que tenemos empleados y departamentos que están pues, trabajando, los empleados en departamentos, ¿vale? Bien, pues esos elementos que os acabo de decir, entidades, atributos, interrelaciones, están aquí representados. ¿Qué es cada cosa? Mirad, lo pongo aquí mejor. El diagrama de arriba, así puesto, serían los empleados en este diagrama, tanto los empleados y los departamentos serían los que llamaríamos entidades. Y los representamos, como aquí veis, mediante un rectángulo. Vendría a ser como una caja, como un conjunto, donde dentro tendremos más los empleados en sí. Aquí sería una caja con el nombre de empleados. Son las entidades. Son estas cosas de las que yo quiero saber algo. Después, de cada entidad, ¿vale? De cada entidad queremos saber cosas. De los empleados en particular, yo quiero saber
el employee ID, el first name, el nombre, el apellido, fecha de contratación, salario, fecha de nacimiento y DNI. Es decir, todo esto serían los atributos de la entidad empleados, como aquí decimos. Es lo que queremos saber de la entidad empleados. Y por el otro lado, aquí tenemos de la entidad departamentos, queremos saber el código de departamento y el nombre, una serie de atributos. Pues estos serían los atributos de los entes correspondientes. Y sabemos, ya tenemos información de los empleados por un lado, información de los departamentos por otro. Pero en este modelo, en este mundo, en este negocio, business de las empresas, sabemos que estas dos entidades están interrelacionadas. Es decir, sabemos que los empleados están asignados o trabajan en departamentos, lo leemos así, y también, si lo leemos en otro sentido, sabemos que en los departamentos trabajan empleados. No diríamos en los departamentos trabajan en empleados, ¿no? Hemos de cambiar el verbo para leer la misma interrelación en el otro sentido. A veces habrá que cambiar el verbo entero, porque ya lo veremos en los ejemplos. Pero aquí tendríamos los tres elementos del modelo entidad-relación, que de un modo muy intuitivo pues se entiende bastante bien. Vale. Lo que decíamos aquí, que los elementos del MR serían entidades, atributos y las, relaciones, mejor llamarle interrelaciones, porque relaciones en el modelo relacional significa una tabla. Entonces, entidades, atributos, interrelaciones. Para entrar un poquito más en detalle en ellos, más en detalle, pero ya veréis que tampoco mucho, en el sentido siguiente, ¿no? Que es tan abstracto, tan genérico, que aparece la palabra cosa por todas partes, porque en realidad las entidades, los atributos se pueden adaptar a cualquier modelo de negocio y a cualquier cosa, ¿vale? Mirad, aquí os digo, los elementos del modelo MR serían esos tres que he dicho, las entidades, los atributos y las interrelaciones. Es lo más básico que aparece en todos los diagramas. He puesto entidades en mayúscula porque es como importante, serían, ahora lo explico aquí abajo, nosotros queremos almacenar datos, queremos almacenar datos. Bueno, pues muy informalmente, nosotros queremos saber cosas de las cosas en mayúsculas, ¿vale? Aquí pongo mayúsculas y aquí pongo minúsculas y lo pongo queriendo, porque eso tan abstracto de cosas de las cosas, es un poco absurdo, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es que las entidades serían las cosas, esto que pongo aquí mayúscula serían las entidades. Las entidades son esas cosas de las que queremos saber otras cosas en minúscula que serían los atributos. ¿Vale? Leyendo otra vez la frase de arriba, así con esa palabra cosa que significa todo y no significa nada, pero lo leeríamos, queremos saber atributos de las entidades, ¿vale? Y después comento, las entidades están interrelacionadas entre sí. Los empleados trabajan en departamentos, los departamentos están en localizaciones, los empleados tienen trabajos, es decir, diferentes entidades y diferentes interrelaciones entre ellas. Lo dicho, si entidades son esas cosas de las que queremos saber cosas, que sean atributos, y luego decimos, pues los atributos son esas cosas, en pequeñito, que queremos saber de las entidades. Y digo, son los datos, es decir, los atributos, cuando los verbalizamos, pues tendremos los datos. ¿Vale? Mira, si volvemos un poquito al diagrama para entender todo esto, es importante entender lo siguiente.
employees, que son las entidades, es como un conjunto en el que va a albergar los empleados concretos. Entonces, hay una palabra, también un elemento dentro del modelo ER, un concepto que se llama instancias, ¿vale? Las instancias son lo que llamamos las concreciones de las diferentes entidades. Concreciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, si aquí tengo empleados, la entidad se llama empleados, las concreciones de los empleados serán empleados concretos, es decir, lo pongo aquí. Si las instancias son las concreciones de las diferentes entidades, si yo cojo de la entidad de employees y digo, ¿cuáles serían las instancias de employees? Pues serían los empleados concretos, es decir, yo pienso en empleados concretos y digo, Juan con lo que sea, con sus apellidos, lo que sea, Juan Martínez, es un empleado, es una instancia. Marisa es una instancia de empleado. Leopoldo, otro empleado concreto. Ricardo, Carolina, Antonio, todos los posibles, todos los empleados concretos serían instancias, en este caso, de la entidad empleados. Y si me fijo en la entidad departamentos y miro instancias, pues concreciones de departamentos podrían ser el departamento de administraciones 1, el departamento de marketing, el de human resources, recursos humanos, el de envíos, el de shipping. ¿Vale? O sea, de cada entidad tenemos las concreciones, serían los elementos que están dentro. Y, evidentemente, cuando yo pienso, y acabo de mencionar las instancias, cuando yo pienso en la entidad empleados, las instancias deberíamos pensarla como si fueran, es una manera de pensarlo que nos ayudará a entenderlo, como si fueran unas bolitas, como las concreciones que están dentro de empleados, es decir, el Ricardo que yo he dicho, Elena, Marisa, Leopoldo, quien sea, las concreciones, las instancias es como si fueran elementos que están dentro de esa entidad, de ese ente. Y cuando yo cojo un elemento concreto, por ejemplo, a Ricardo, cojo la instancia Ricardo, yo cuando voy mirando a Ricardo y verbalizo en sus atributos los valores que tiene, entonces me queda mucho más claro Ricardo cómo es y quién es. Por ejemplo, yo de Ricardo diría, ¿qué employee ID tiene Ricardo? Y diría, pues es el número 5, ¿vale? El first name de Ricardo, evidentemente Ricardo. Y el last name puede ser, pues, Pérez Sánchez. El hire date, pues, ¿cuándo fue contratado Ricardo? Pues el 25 de abril del 1999. ¿En qué fecha nació Ricardo? En tal, en DNI. Es decir, cuando yo voy dando datos concretos de esos atributos, de esa instancia, estoy verbalizando, pues, de una instancia concreta, el cómo es y qué pinta tiene dentro de este mundillo. ¿Vale? De igual manera, cuando yo tengo las instancias de departamentos, ¿vale? Tengo instancias de departamento, yo cojo un departamento concreto y entonces lo miro y yo puedo ir nombrando en sus atributos los valores que tiene. Por ejemplo, si es el departamento de marketing, pues diría el department ID de marketing puede ser el 15 y el department name de marketing es marketing. Y de momento solo yo quería saber dos atributos de departamento. Podríamos también querer saber más cosas. Si queremos saber, por ejemplo, si un departamento es un lugar físico y tenemos una serie de metros cuadrados, pues podríamos poner aquí, bueno, lo que quisiéramos saber serían los atributos de cada una de las entidades. Vale, esto a nivel general. Vamos a ver, bueno, a nivel general y con un pequeño diagramita con solo dos entidades. Cuando modelizamos una base de datos, normalmente tenemos más de dos entidades y más interrelaciones. Vamos a poner un ejemplo de un diagrama, digamos, que puede ser representativo de una posible empresa. ¿Vale? Por ejemplo, el diagrama, a ver, lo tengo por aquí, este de aquí. ¿Vale? Lo voy a poner un poquito más pequeñito, luego lo ampliaré. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, bueno, lo pongo así para que quepa en la imagen,
pero ahora lo ampliaré, es un diagrama un poco más, bueno, que tiene más entidades. Voy a ir ampliando algunas para que veamos, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, entidad, interrelación, ER, en los cuales vemos entidades tipo, pues, proveedores, productos, es decir, yo voy a querer saber cosas de los diferentes proveedores, de los pedidos, categorías de los diferentes productos. Si miro más abajo, yo aquí tengo los empleados, ¿vale? Entidades empleados. Y por ejemplo, yo de los empleados quiero saber toda esta lista de atributos, es decir, dado una concreción de empleado, cuando yo tenga aquí las instancias, yo digo, a ver, empleados tengo muchos, bueno, cojo un empleado concreto y digo, ese empleado, ¿qué código tiene? ¿Qué apellidos? ¿Qué nombre? ¿Qué cargo? ¿Qué tratamiento? ¿Fecha de nacimiento? Es decir, puedo querer saber, en ese caso, un montón de atributos de los empleados, ¿vale? Hemos puesto aquí, visto pedidos, los clientes, bien. Si nos centramos, por ejemplo, en esta interrelación que hay entre pedidos y clientes, pues evidentemente un pedido, dado un pedido, yo puedo querer saber todas estas cosas. Serían lo que yo quiero saber de los pedidos, son los atributos de pedidos. Y el ente en sí sería pedidos. De los clientes, yo quiero saber todos estos atributos, son los atributos de cliente, y aquí dentro tendría las instancias de cliente. Claro, por cada lado tengo una cosa, los pedidos y los clientes, pero yo sé que los clientes realizan pedidos. Entonces, esto que está puesto aquí como que los clientes realizan pedidos es la interrelación entre las dos entidades y los representamos en este caso mediante un rombo. El verbo realizan es lo que decía antes, que esto le he puesto una flechita para indicar que el verbo este se lee así como diciendo que los clientes realizan pedidos. Porque evidentemente también se puede leer en sentido contrario, pero en sentido contrario yo no podría decir los pedidos realizan clientes. Evidentemente todo el mundo diría los pedidos son realizados por los clientes. Entonces si aquí pusiera son realizados, pues le pondría a lo mejor la flecha en otro sentido para indicar que lo estoy leyendo así. En cualquier caso, de la interrelación y el verbo que pongamos debe quedar claro cómo se están interrelacionando estas dos entidades que estamos poniendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este modelo de negocio, que tenemos más de dos entidades, unas cuantas más, pero tenemos el cómo se interrelacionan y estamos captando todas las necesidades de datos que vamos a tener. Estamos haciendo un diagrama lógico, un esbozo de la base de datos futura que luego, evidentemente, el objetivo será pasar esto a tablas y tener tablas. Pero en el estadio, en este periodo, en esta fase de entidad de interrelación, no hablamos de tablas. Hablamos de entes, entidades y atributos, que luego cuando veamos tablas realmente tiene una pinta de tabla bastante clara. O sea, el ente productos y sus atributos producto, cuando lo pasemos a modelo relacional, pues esto dará lugar a una tabla llamada productos y los atributos serán las columnas de la tabla y después las filas serán esas concreciones que yo he dicho antes. Muy bien, pues ya lo hemos presentado, sabemos más o menos qué pinta van a tener estos diagramas. Es importante decir lo siguiente, ¿cuál sería el objetivo o, de alguna manera, la modelización ER, estos diagramas, qué objetos tienen o qué hemos de conseguir con ellos? Bueno, fijaos que con el diagrama que os he presentado yo de un ejemplo de una empresa, ¿vale? Hay básicamente cuatro objetivos principales. El primero es que el diagrama, en el modelo R, deberíamos intentar capturar toda la información requerida. Es decir, toda la información, todos los datos, todos los requerimientos de almacenar datos que necesitemos. Vale. El segundo objetivo es que la información del diagrama debe aparecer solamente una vez, es decir, no está repetida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir lo siguiente. Si miramos este diagrama y veis que yo tengo la entidad productos,
¿vale? La entidad productos está en un lugar, ¿vale? Está en un sitio. Aquí tengo los productos con sus atributos, pero resulta que los productos son suministrados por proveedores. Los de los productos aparecen en pedidos y los productos pertenecen a categorías. Entonces estoy diciendo que productos se interrelaciona con muchas otras cosas, pero aparece solo una vez. Cualquier cosa que necesite yo respecto a los productos que estén interrelacionadas con otra cosa, no voy a duplicar o triplicar la entidad productos. Los productos solo están en un sitio y aparecen en un sitio. Y si hay alguna necesidad de interrelacionarlo con otra cosa, pues hemos de buscar una línea y una interrelación con el otro ente, pero solo aparecerá en un lugar. De igual manera que los empleados están en un sitio y pues si luego queremos hacer alguna cosa más con los empleados, no lo vamos a duplicar. Están solo en un lugar dentro de nuestro diagrama. Los conceptos aparecen solo una vez. Otro objetivo es que no hay que modelizar la información que se pueda derivar de otra información ya modelizada. Por ejemplo, la edad no la vamos a poner si ya ponemos la fecha de nacimiento, porque sabiendo la fecha de nacimiento de un empleado, por ejemplo, quiero decir, no vamos a poner la edad, no duplicaremos atributos. Más... sí, por ejemplo, lo que digo de no modelizar información que se pueda derivar de otra, en este diagrama, por ejemplo, si nos fijamos que aquí tenemos en los pedidos, ¿vale? Los pedidos, vamos a ponerlo así, ¿vale? O sea, es evidente que un cliente tiene pedidos y aquí tendría pues instancias de pedidos con todos los pedidos que hemos hecho y esos atributos, ¿vale? Pues cada pedido tiene un cargo. Entonces, si los clientes tienen pedidos, yo no pondría aquí en ningún lugar la suma total de los cargos de los pedidos de un cliente, porque eso se puede deducir de lo que ya tenemos aquí. Entonces yo no pondría una instancia que sea suma total de cargos de pedidos o cosas por el estilo. Bueno, a medida que veamos más diagramas y los vayamos haciendo, todos estos conceptos que son muy intuitivos ahora quedarán mucho más claros. El último objetivo, y es el más evidente, pero también está bien, es que la información que pongamos en el diagrama la distribuiremos de una forma lógica, organizada y predecible, no mezclada, es decir, bueno, lo que veis aquí, aquí veis un diagrama bien limpito, bien dispuesto y organizado para que visualmente podamos observar todos los entes implicados y los atributos que queremos saber de cada uno de ellos y podamos pues imaginarnos todo el modelo de negocio que estamos representando. Ahora que ya os he presentado lo que es o los elementos del modelo ER, que serían las entidades, atributos e interrelaciones, vamos a intentar entrar un poquito más en detalle en ellos. Un poquito más en detalle, pero ya veréis que las definiciones que se dan en los diferentes sitios sobre entidades, fijaos que dice definición de entidad. Dice, hay muchas definiciones y descripciones de una entidad. Aquí tenemos unas cuantas, algunas informales, otras un poco más precisas, pero en el fondo, fijaos que yo cuando antes lo presenté como una cosa, es decir, aquí yo hablaba de cosas de las cosas, y siento hacerlo así, pero es que es así como hay que hacerlo porque no hay otra manera. Si miramos las definiciones un poco más, intentemos que sean más concretas, pero veréis que tampoco ganamos mucha concreción. ¿Por qué? Porque te dice, mira, una entidad es algo de interés, o sea, una cosa. Luego te dice, una entidad es una categoría de cosas que son importantes para un negocio acerca de los cuales se debe guardar información. Pero una categoría de cosas, volvemos a hacer esto. Una entidad es algo de lo que puedes hacer una lista y es importante para el negocio. Es decir, algo como una lista quiere decir que algo que puedes verbalizar y que te interesa. Otra, una entidad es una clase o tipo de cosas. Es que realmente una entidad puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que cuando la experiencia lo veamos ya sabremos distinguir una entidad de un atributo o de una interrelación y
vale que es una cosa, pero tampoco es cualquier, o sea, en cualquier elemento podemos distinguir cuándo es una entidad, un atributo, pero las definiciones, ya digo, todo va por la palabra cosa. Una entidad es una cosa que se puede nombrar, usualmente un nombre sustantivo, pero a veces también son pues cosas más intangibles, como puede ser pues un pase de una película o una representación teatral, un ticket, un concierto, un evento, es algo que tú puedes pensar como un conjunto y cosas. Luego también te dice la última definición, te dice cualquier objeto real o abstracto sobre el cual queremos tener información que tiene existencia por sí mismo. O sea, vamos, que al final todo lo que te dice de una entidad es que es una cosa de la que queremos saber algo. ¿De acuerdo? Es así. Ya digo, la experiencia nos ayudará a entender cuándo es. Bien, el concepto de instancias ya lo he explicado, volveremos a él más tarde. Y ahora veamos bueno, lo que hemos dicho, o sea, una entidad y un conjunto, o sea, por ejemplo, aquí tenemos una entidad llamada trabajo, trabajo, jobs. Nosotros representaremos la entidad jobs como si fuera el rectángulo, el ente, ¿vale? El ente jobs. Muy bien, ¿vale? Y aquí le añadiríamos los atributos, lo que yo quiero saber. Yo quiero saber, pues, el nombre del job, el ID, vale. Lo que tenemos aquí es un conjunto que vendría a ser, dado el job, las instancias de job que podría tener. Es decir, de job podría tener manager, camarero, camarera, bueno, es camarera, esto es camarero, pianista. Eso serían concreciones de trabajo. Esto serían las instancias. Lo que yo antes llamé las bolitas que tendríamos aquí. Entonces, es una manera de representar este conjunto, pero en sí la entidad sería representada así, con el rectángulo, con el nombre del ente y luego los atributos. Vale. Vayamos a el concepto de atributos, lo que hemos dicho antes, que también le hemos llamado así informalmente. El atributo serían las cosas que queremos saber de estas otras cosas grandes que eran las entidades. O sea, queremos saber atributos, cosas de estas cosas grandes que son las entidades. Pues fijaos, ¿cómo ha definido atributo? ¿Cómo se definen atributos en otros sitios? Dice, un atributo es algo de importancia para el negocio. Dice, es una propiedad de una entidad. Y esto es importante, que solo puede tomar un único valor. Es decir, que cuando yo un atributo y lo concreto, o sea, cojo una instancia de esa entidad y estoy concretando y estoy verbalizando los atributos que tiene y doy dando valores, como aquel empleado que antes he dicho, pues cada atributo solo puede tomar un único valor. Y ese atributo, lo que hemos dicho que es una cosa de importancia, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué hace? Pues describe, cuantifica, cualifica, clasifica, especifica a una entidad, es decir, me da datos de esa entidad. ¿Vale? Vamos, lo que quiere decir es lo siguiente, cuando nosotros teníamos aquí el ejemplo que os he puesto de empleados que trabajaban en departamentos, ¿vale? Pues los atributos califican, cuantifican, dan datos, por ejemplo, el salario, pues está cuantificando lo que gana, digamos, cada empleado. Cualificar es dar cualidades de ellos, el first name, qué nombre tiene, es decir, atributos, cositas. Entonces, cuando yo fijo una instancia, me fijo en un empleado concreto y voy verbalizando estos atributos, estoy diciendo que si yo cojo, ¿vale? Si yo cojo un empleado concreto, aquel que era Roberto, pues si yo voy dando valores de esos atributos, solo puede haber un valor por cada atributo. Es decir, de Roberto solo puede tener un first name. Bueno, si se llama Roberto Carlos, es el first name compuesto, pero es un first name. Si el last name es Pérez Martínez, pues es Pérez Martínez y no Pérez Martínez y además es pues Alba Montero. Si el hire date fue contratado en una fecha, no puedo poner aquí dos fechas de contratación, no puedo ser contratado en dos fechas, es decir, esto no lo permite el modelo, no puedo poner varios datos para una misma instancia en un atributo. ¿De acuerdo? Eso es lo que queríamos decir con esto. Vale.
que las entidades pueden tener muchos atributos o a veces pocos, depende de lo que queramos saber de ellos, ¿vale? Aquí repito lo que he dicho antes, importante, ¿eh? Los atributos solo pueden tomar un único valor, ¿eh? Es lo que también se llaman atómico, ¿eh? Aquello que dijimos alguna vez. Te dice que puede variar en el tiempo, pero que en un momento determinado solo puede tener un valor, no puede tener varios valores. Bien, y hemos hablado un poco de entidades y los atributos. Y ahora hablaremos de las interrelaciones, ¿vale? Las interrelaciones, ¿qué son? Pues son cómo se interrelacionan las entidades entre sí y, lo que digo aquí, he dicho antes, se pueden leer en dos sentidos interpretando el significado de la interrelación que tiene, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de entidades en mayúsculas y con el verbo pongo la interrelación. Digo, los empleados tienen trabajos, jobs. Y luego diría a la inversa, los trabajos son realizados por empleados, pero es la misma interrelación, simplemente leída en sentido contrario. Más posibles interrelaciones entre diferentes entidades, pues nada, que los productos se clasifican en tipos de producto, o leído en inverso, los tipos de producto son una clasificación para un producto. O las personas hacen reserva de ticket y las reservas de ticket son realizadas por personas, ¿vale? Es como se interrelacionan diferentes entidades entre sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya digo, lo más importante de este vídeo era presentar lo que es un modelo ER, el aspecto que va a tener y los elementos que forman parte de ellos. Los elementos que hemos dicho, un pequeño repaso rápido, que son atributos, o sea, las entidades como más importante, las entidades de lo que queremos saber cosas, los atributos, que sería lo que queremos saber de cada una de las entidades, cómo se interrelacionan las entidades entre sí, estos rombos que ponemos, y luego las instancias, que serían las concreciones de cada una de las entidades, elementos concretos, que si yo me fijo en el elemento concreto y voy detallando o listando los atributos de esa entidad, de la entidad de la que forma parte esa instancia, pues voy verbalizando todos los valores que serían los datos en sí. Muy bien, pues hasta aquí la primera parte introductoria.